Porque en Argentina, el gobierno de Javier Milei anunció un aumento de sueldo mínimo. Pese a esta medida, los gremios de trabajadores analizan un nuevo paro nacional. Vamos a verlo. Pese al fracaso de las negociaciones entre empresarios y gremios de trabajadores, el gobierno de Javier Milei decidió subir el sueldo mínimo de 156.000 a 220.000 pesos. Un monto que no se acerca a los casi 290.000 pesos que exigía la Confederación General del Trabajo, pero que busca tener un impacto en los programas sociales del país y frenar las cifras de pobreza generados por la inflación. En medio de la pugna con el gobierno, los dirigentes sindicales anunciaron que analizan la posibilidad de un nuevo paro en rechazo a lo que consideran una política de empobrecimiento del país. En medio de una inflación imparable, acusaron a Milei de recortar los fondos del sistema de salud sindical, interviniendo en las obras sociales, y denuncian que se ha puesto en marcha mecanismos legales para validar la reforma laboral que permanece suspendida. La pugna con gremios y sindicatos y la falta de acuerdos con ellos complica la estabilidad del gobierno de Javier Milei, que en menos de 3 meses sigue tratando de establecer vías para sacar a la Argentina de una crisis económica severa. Esa es una intervención del gobierno, porque hay una negociación entre los empresarios y el gremio de trabajadores, pero no logran ningún acuerdo. El gremio de trabajadores exigen que esa alza de sueldo mínimo sea superior a los 286.000 pesos, más o menos es lo que ellos estaban pidiendo. En ese momento está sobre los 156.000 más o menos, y el gobierno de Milei ha tenido que intervenir. Entonces han dicho, bueno, como no se ponen de acuerdo mediante un decreto, vamos a aumentar el sueldo mínimo, no a lo que está exigiendo el gremio de trabajadores, sino vamos a subirlo sobre los 220.000 pesos. El gremio de trabajadores dice, claro, obviamente nosotros estamos exigiendo mayor cantidad de plata. Desde el sector privado manejan, digamos, una tarifa de sueldos diferente. Lo que ellos quieren regularizar es con ese sueldo mínimo, es también ayudar a los programas sociales que tienen que ver con el otorgamiento de trabajo, las facilidades que se dan a los trabajadores que de alguna manera dependen de esos programas de ayuda social. Entonces, al elevar ese sueldo mínimo, tratan de jalar con ellos también a esos programas de ayuda social para aliviar un poco lo que significa el tema de la inflación y el costo de vida que cada vez está subiendo más en Argentina. Lamentablemente, hay que tener en cuenta que, como ya ha dicho anteriormente Javier Milei, no hay plata para poder seguir pagando tantos programas de ayuda social. O sea, ya no alcanza el dinero. Claro. Principalmente no hay plata, en otras palabras. Entonces tienen que empezar a recortar de donde no hay o de donde se está gastando demasiado. De hecho, la semana pasada habían anunciado que se iban a cortar esos fondos fiduciarios, que eran programas en los que se entregaba a los gobiernos de diferentes provincias dinero para que ejecuten obras. Pero ¿qué es lo que han encontrado en el gobierno de Javier Milei? Que mucha de esta plata la destinaban, por ejemplo, a hacer recitales, a hacer conciertos, actividades públicas, diferentes esquemas en los que no se gastaba precisamente en la población. Entonces, ahí es donde venía el problema. Ahí es donde estaba cuestionada Lali Espósito, ¿no es cierto? Así es. Que dicen que recibía dinero subvencionado del gobierno y, bueno, ha saltado todo el tema a la palestra, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, Milei decía, bueno, hay gobernadores que me exigen, necesitamos mayor cantidad de plata. Bueno, reduzcan un poco los festivales y los shows que están haciendo, o sea, la contratación de figuras públicas, porque finalmente toda esa plata sale de los fondos que ustedes tienen. Entonces se quejan de que no alcanza plata para la salud, no alcanza plata para las escuelas, no alcanza plata para arreglar vías, no alcanza plata para diferentes cosas, pero se están gastando la plata en hacer fiestas y en hacer pipangas, entonces no va por ahí. Y eso muchas veces también en nuestro país se ha cuestionado, cuando de pronto dices una municipalidad no tiene plata, no tiene recursos, y en eso ves tremendo show que organizaron por el aniversario, verbena, artistas invitados, y nadie va gratis, porque nadie tiene por qué trabajar gratis. Así es, lógicamente. Ojo, que esto no va por la culpa de los artistas. O por cuánto cobran. Claro, te ofrecen un contrato y tú dices, bueno, yo cobro eso por un show. Te lo pagan, vas y brindas tu espectáculo. Por supuesto. Pero sí va por la mala administración, y eso es lo que se está cuestionando. De hecho, desde que Milei asumió la presidencia, han empezado a recortar la cantidad de cargos públicos que había, porque había un gobernador, había un subgobernador, había un gerente, subgerente, otro subgerente, había una secretaria, otra secretaria, había un asesor, había un montón de gente que trabajaba para una oficina, y finalmente gastaban casi la mitad de su presupuesto en pagar a personas que trabajaban ahí. Y son las cosas en las que Milei se puede meter, porque hay otras que sí o sí pasan por el Parlamento, medidas que el Parlamento no quiere hacer porque son impopulares. Pues lamentablemente a veces hacer lo correcto o hacer lo más difícil no genera pues que te lleguen votos, que de repente vayas a ganar la siguiente elección, tus propios electores te lo van a reclamar.
pero en el largo o en el mediano plazo las cosas idealmente podrían cambiar. Es bien complicado, lo vemos en nuestro país. Cuando el otro día Punto Final sacaba esta denuncia de esta oficina que iban a crear en el Congreso, porque sabemos que el Congreso peruano pues se autogestiona su presupuesto, se sube sus sueldos, se da sus bonos, ellos son dueños de la plata de todos los peruanos, ¿no? Para lo que quieran. Y estaban haciendo una oficina de obras sociales y solamente pagarle a toda la gente que iba a hacer obras sociales con nuestra plata costaba miles de millones de soles. Entonces, de verdad que era prioritario, está bien hacer obra social, pero haz obra social con tu plata, pues, no generándonos más gastos. Así es. Bueno, como dicen muchas veces, ¿no? Es fácil ser caritativo cuando la plata no sale de tu bolsillo. O sea, regalas lo que no es tuyo. ¿Quién no quiere tener esa dicha? No sé si cualquiera empieza a regalar lo que no le pertenece. No funciona de esa manera. O sea, los programas de ayuda social, no deberían funcionar de esa manera. Lamentablemente sí lo hacen. Y eso es lo que ocurre cuando tienes países que se han levantado sobre un esquema de corrupción, sobre un esquema en el que dicen, no, bueno, yo tengo derecho a gastar esa plata. Espérate un momento, o sea, tú tienes derecho a gastar tu plata, no la plata del gobierno. O sea, el Estado no es un ente gaseoso, no es un ente universal que rige todo el mundo. O sea, hay una cantidad de dinero y tú te estás excediendo con esa cantidad de gastos, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, se tiene que poner una mano dura en esto y le pone las cosas muy difíciles a Javier Milei, porque evidentemente hay mucha gente, son millones de argentinos que dependen de estos programas. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esta situación.